Bueno, ya estamos de vuelta y como les decía, hoy va a ser un programa de diversidad pleno. Hablábamos recién de diversidad de género con la gente de ONU Mujeres y ahora vamos a hablar de otro colectivo también que está entrando de lleno y fuerte en la agenda de diversidad en las empresas, que es LGBT. Hace muy poquitos días fue la marcha en Buenos Aires. La verdad que Buenos Aires se tiñó con los colores del arco iris, y vamos a hablar ahora del mundo del trabajo, ¿no? Porque también, o sea, esto, cómo unir es lo que tiene que ver con diversidad sexual, pero en el mundo corporativo. Parece disruptivo, pero la verdad es que hay mucho trabajo. De hecho, estamos organizando un evento para dentro de muy poquitos días sobre esta temática con mucho interés por parte de las empresas. Y tenemos acá con nosotros a Eduardo Otero, que es miembro asociado de la consultora Nodos. La consultora hizo una encuesta súper rica que se llama Ser LGBTQ en el trabajo, en el que se habla de experiencias de discriminación y acoso laboral en la Argentina, con datos bien concretos que, más allá de la representatividad, muestran, digamos, de alguna manera un buen mapeo de las experiencias, de la problemática, que esto está bueno para poder, a partir de ahí, poder también tomar un plan de acción. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Estefanía, ¿cómo vas? Bien, muy bien, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, hoy es bastante internacional también los entrevistados, porque Flores me parece que era de Brasil y Eduardo es de Colombia, así que le estamos dando también un toque internacional al programa. Contanos un poco, Eduardo, si querés, ¿cuál fue el disparador para la encuesta? ¿Qué es lo que vieron que dijeron, bueno, hace falta tener números? Ok, a ver, primero tengo que aclarar que Nodos es una consultora que nace el año pasado y a partir de la iniciativa de Arturo Mercado, que es un consultor que tiene mucha experiencia en el trabajo desde Fundación Huésped. Él trabaja en Fundación Huésped con el programa de respuesta al VIH-Sida, y nos convoca como a un equipo de trabajo. Bueno, como se darán cuenta, como ya dijo Steffi, soy de Colombia, Arturo es mexicano, y digamos nos unimos un grupo de trabajo interdisciplinario, de diferentes nacionalidades. Otro de nuestros compañeros, Gonzalo Gianbruno, es de Chile, y tenemos dos compañeras argentinas, y todos venimos, digamos, de diferentes lugares. Yo vengo más desde el legislativo y del Estado Nacional. Virginia Meneghelo viene de la empresa, digamos, y de la experiencia en gestión en estas temáticas en la empresa. Gisela Don viene con toda una experiencia en el INADI y con temas de género. Gonzalo es consultor ONU y hace coaching, es decir, creo que nos unimos un equipo diverso para temas diversos. Un equipo diverso para temas diversos que, bueno, como diríamos, nos unió el espanto, ¿no? Digamos, nos unió esta idea de todos desde nuestros diferentes lugares, posiciones políticas, etcétera, etcétera, hasta buscamos la igualdad, buscamos trabajar en estas temáticas en la empresa. ¿Y qué nos motiva? Digamos, por una parte, cuando nosotros venimos trabajando estas temáticas, se habla y se reconoce, digamos, la discriminación hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer, que son diferentes tipos de identidades, pero nos encontrábamos constantemente con una falta de datos, ¿no? Es decir, hablábamos de la discriminación en el ámbito laboral, pero no podíamos dimensionarlo. Entonces, a partir de esto, como que decidimos hacer esta encuesta, que la lanzamos inicialmente el 28 de junio de este año, en conmemoración de los 50 años de las revueltas de Stonewall en 1969, que son las revueltas en las cuales, o que marcan, si se quiere, el inicio del movimiento por los derechos humanos de la diversidad sexual. Así que, de alguna manera, lanzamos esta encuesta, básicamente con eso, para poder dimensionar la problemática y pasar de lo cualitativo, porque ya había estudios cualitativos, a algo más cuantitativo que permita, por una parte, hacer preguntas que nos permita comprender cuáles son las dinámicas y los diferentes procesos de acoso y discriminación y de integración también, ¿no? Obvio. Porque no tenemos que quedarse en la negativa, ¿no? Quedarnos en la negativa. Y contame, igual te voy preguntando un poquito, pero de los datos que surgió, uno bastante fuerte, menciona que el 31% de la muestra contestó que sufrió experiencias laborales vinculadas con acoso y discriminación por su orientación sexual o identidad de género. ¿Esperaban, digamos, un dato así? ¿Qué se imaginaban, digamos, era un dato predecible? ¿Qué esperaban que saliera? ¿Y cómo lo interpretás? A ver, la verdad, no esperábamos nada, es decir, sabíamos que había discriminación,
sabíamos que persiste el acoso, pero en realidad no nos digamos, no teníamos una respuesta previa porque, digamos, hay que aclarar algo. Argentina, con el desarrollo normativo de los últimos años, con la presencia, no sé, en medios de comunicación, novelas como 100 días para enamorarse, la de ahora de las familias diversas, que no sé cómo se llama, Victoria, esta... y con las marchas del orgullo, con la presencia tan fuerte, importante que tiene Argentina en las organizaciones de la sociedad civil. Argentina yo creo que es uno de los países en el mundo que ha visto un cambio muy importante en relación con la integración de la población LGBTIQ. Sin embargo, nosotros todavía lo que encontramos es que hay prejuicios y estereotipos que todavía persisten y que generan todas estas situaciones de discriminación, acoso. Si lo pensamos por la positiva, uno podría decir que el 70% de la gente habla de que no hay acoso y discriminación. Uh-huh. No obstante, un 30% sigue siendo un valor bastante alto. Uh-huh. ¿Sí? Un 30% de discriminación significa que 3 personas de cada 10 sufren discriminación. Sin embargo, en la encuesta lo que nosotros hicimos permanentemente es primero hacer una mirada general y después empezar a meternos por cada una de las identidades. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de acoso y discriminación, si hablamos de las personas trans, por ejemplo, el 70% de las personas trans te dicen que sufrieron de acoso y discriminación, es decir, 7 de cada 10 personas trans. O sea, que varía mucho según cada identidad. Sí, digamos. Varía según cada identidad. Como identidades que de alguna manera ya la gente, de alguna manera el perjuicio le fue bajando con el tiempo, se fue haciendo, digamos, se regularizó, se dejó de ver como algo fuera de la norma con el paso del tiempo, y otras que todavía se nota que son temas que a la población todavía le cuestan más. Sí. Digo, imagino, también debe ser una cuestión de tiempo, imagino. A ver, yo creo que es una cuestión de tiempo, de desconocimiento, de visibilización y también de patriarcado, ¿no? Porque, digamos, uno encuentra que cuando comparas entre gays, lesbianas, mujeres trans, varones trans, etcétera, etcétera, encontrás que las masculinidades viven menores situaciones de discriminación que todas las feminidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los varones gays hablan de que hay un 24% o encontramos que el 24% de ellos hablan de que sufrieron acoso y discriminación en el ámbito laboral. Pero cuando nos vamos a lesbianas hablamos del 30%. Varones 24 y lesbianas. Lesbianas 31%. Si vamos a bisexuales es 35%. Es decir, todo va variando dependiendo de la identidad con la que nos vayamos encontrando, del género, ¿sí? Es decir, el género también y la matriz patriarcal, machista, también atraviesa esta población. Uh-huh. Uh-huh. Sí, uno pensaría, digamos, pero sigue el sesgo ahí, digamos. Sí, sigue el sesgo, sí. Y te iba a decir, ¿y qué tipos de situaciones? Porque también imagino que habrá habido como un degradé, por decirlo de alguna manera, en situaciones más que pueden pasar por un comentario, por una broma desubicada, a situaciones que fueron escalando también de repente, alguien que haya podido tener un problema en el desarrollo de carrera, hasta alguien que haya tenido que dejar la empresa, digamos, pasando, depende de cómo lo viva cada uno, pero podemos decir de una cuestión de escalabilidad. A ver, el acoso y discriminación tiene muchos tipos y modalidades, ¿no? Uh-huh. Es decir, va desde el chiste, el comentario, como decías vos, la exclusión de reuniones de trabajo, reuniones sociales que se hacen, el trato desigual en desarrollo de carrera, y empezamos a encontrar que, digamos, básicamente lo más frecuente son los comentarios negativos, las burlas, los chistes, las bromas, el decir algo en contra de gays, lesbianas, trans, etcétera, etcétera, y probablemente hay alguien trabajando en ese lugar que al estar escuchando esos comentarios dice, bueno, yo en este lugar no me puedo abrir porque probablemente vaya a recibir algún tipo de discriminación. Entonces, ¿y eso crees que es algo como digamos, la gente es como que lo tiene como incorporado de alguna manera, no lo piensa, digamos, en muchos de los casos tal vez no hay una intencionalidad de ser agresivo con alguien, sino como que está en la cultura, digo, es como que si uno tal vez piensa 2 veces, no lo diría, ¿no? Esta cosa está como, es muy inconsciente, me imagino.
A ver, es inconsciente en el sentido en el que está naturalizado socialmente. Hacer el chiste, pero bueno, es decir, no sé, perdón si digo groserías o algo, pero decir, no sé, este puto, hace un puto frío, digamos, como que generalmente lo naturalizamos tanto y no nos damos cuenta que probablemente estamos reproduciendo los estereotipos. Sin embargo, yo veo que hay un cambio cultural que se viene dando en el cual se empieza a decir, che, ya no está bien decir esto, no en todos los espacios, pero no sé, el otro día... uno trata de pensar dos veces antes de decir. Iba en el tren y alguien dijo algo y la esposa le dijo, che, no digas eso. O sea, estamos pasando ya ese momento en el cual se empieza a no decir. Y no solo es esperar un tiempo, ¿no? Porque si yo me digo, bueno, me siento a esperar a que cambie, no, nosotros también lo que buscamos a través de esta encuesta es producir y promover ese cambio, promover la concientización de las personas de los efectos que producen estas modalidades de discriminación. Volviendo al tema de las modalidades, yo sí creo que hay algo muy importante y es que más allá de que las bromas y los comentarios en general sean como el principal tipo de modalidad de acoso, que además es la más peligrosa, ¿no? Porque al ser como invisibilizada es la que no percibimos y la que estamos acostumbrados. Pero también encontramos, digamos, en un porcentaje muy importante, que el 23% de las personas percibió un trato desigual y en cuanto a los beneficios, al desarrollo de su carrera, al salario. Entonces sí estamos encontrando que aún persiste esa discriminación. Y un dato que es alarmante es que encontramos que el 20% dice que sufrieron de violencia verbal o física, principalmente personas trans en el trabajo. Entonces es como el gran tabú, digamos, ¿no? La comunidad trans es la más golpeada en cuanto a situación laboral. Digamos, hay solo un 5% que tiene un trabajo formal, digamos, ahí todavía el camino es más largo, ¿no? Sí, y esos datos de alguna manera ya se habían venido discutiendo desde 2012 y aún desde antes, con estudios que hizo la misma población trans, como Cumbia, Copeteo y Lágrimas, en la gesta del nombre propio, digamos, encuestas muy importantes en 2005 y 2007, ya ellas y ellos habían puesto, nos habían dado a conocer, digamos, al resto de la población que la mayoría de ellas están por fuera del mercado formal de trabajo. Es decir, como que mientras el gran problema de gays y lesbianas tiene que ver con la discriminación y la integración en el lugar de trabajo, la problemática de la población trans es que no ingresa al trabajo formal. Claro, o sea, no están en esa etapa, sería una segunda etapa ver cómo manejan eso. Y por eso es importante poder diferenciar los datos para poder establecer políticas a cada una de las poblaciones o cada una de las necesidades. Está bueno ese corte que hicieron para ver, porque obviamente las realidades y las problemáticas son distintas en los distintos colectivos. Sí, no, y además para la población trans es central la inclusión laboral, porque la población trans se caracteriza por vivir múltiples vulnerabilidades, es decir, entre el 60 y el 80% no termina el secundario, entre el 60 y el 80% no está en el trabajo formal. Cuando vamos a mujeres trans encontramos que porcentajes altísimos de mujeres trans, el 80% está o estuvo en situación de prostitución o trabajo sexual. Bueno, esa discusión la darán las organizaciones, no la daré yo. Y con todo esto que conlleva una persona que no termina el secundario, que está en situación de prostitución, que no tiene los títulos académicos para ingresar al trabajo formal, no puede alquilar una vivienda, es decir, hay toda una serie de situaciones que hace que vivan en situación de vulnerabilidad muy, muy, muy alta, y en ese sentido creemos que es importante poder desagregar estos datos. Yo creo, no sé, esta es una visión personal, no, desde el punto de vista interesada, pero no experta. Digamos, ¿cómo ves hoy, digamos, con toda esta evolución cultural que hubo, digamos, la realidad que viven hoy las mujeres trans puntualmente en Argentina, con, digamos, esta marginalidad desde todo punto de vista de salud, trabajo y demás? Hoy, digamos, tal vez una mujer trans, hoy va joven, te digo, es una cuestión también de edad, va a la universidad, puede tener un trabajo, o sea, digo, seguramente por la evolución de la sociedad no tenga que, digamos, me imagino que es más difícil ver en una población joven esta marginalidad, como que hoy hay más opciones, o uno lo pensaría y no necesariamente, digamos. Hoy imaginás que no tiene que estar tan relegada a la sociedad, que puede aspirar a
estar insertada plenamente desde el trabajo, los estudios, o esta realidad tan marginal de hoy vos ves que a futuro podría sostenerse para nuevas generaciones, digo? A ver, yo creo que efectivamente la mayor parte de la población está en situación de vulnerabilidad. Eso no significa que se estén dando cambios. Sí, se están dando cambios. Algunas de las empresas han comprendido, por ejemplo, esta problemática y han iniciado procesos y programas de inclusión laboral. Algunas del Estado, la mayoría, digamos, son empresas privadas. Uno encuentra hoy en día que hay chicas y chicos trans que están estudiando, hay algunos y algunas, pero muy pocos los que tienen, digamos, finalizados sus estudios terciarios. Pero lo que sucede hoy es que más allá de que tengan los estudios terciarios, hay una discriminación que no les permite ingresar al trabajo. Entonces tenés gente profesional que no puede conseguir un trabajo de calidad de las personas trans. Entonces, más allá que hoy se estén dando unos cambios, la mayoría de la población sigue en situación de vulnerabilidad, lo que exige que se siga trabajando en esta por lo temática. menos están un paso más adelante, tienen la formación, o sea, digamos, hay que cambiar la cabeza, pero pudieron llegar a estudiar, sí. O sea, es más difícil insertar de repente una población como puede ser, como hoy se llama travesti, digamos, que tiene como con la connotación de la reivindicación de derechos y demás, digamos, que tuvo una marginalidad toda su vida, y hoy insertarlo a un mundo laboral formal es mucho más difícil que una persona que tuvo esa posibilidad de estudiar. O sea, va a haber igual que cambiar un montón de mentalidades, pero digo, seguramente para las nuevas generaciones sea más fácil, ¿no? Sí, probablemente sea más fácil, pero bueno, sigo creyendo que hay que hacer esfuerzos para facilitarlo. Sí, sí. Perfecto. Y acá tengo mi machete también. Otra cosa que te quería preguntar también es qué pasa con la visibilización de las identidades al interior de las empresas. Digamos, la gente que forma parte de estos colectivos, ¿reconoce abiertamente su orientación al interior, su identidad en el trabajo? ¿Salieron del closet tal vez para lo social, pero no para el mundo laboral? ¿Cómo se maneja eso? A ver, como te dije, sé que es muy variado. En las preguntas anteriores, depende. Sí, todo depende también de la población, porque, a ver, nosotros identificamos el tema de la salida del closet como un problema principal para la población, ¿sí? Loana Berkins, que fue una gran activista trans, a quien yo admiro y admiré muchísimo, ella decía en alguna entrevista, nosotros no salimos del closet, el closet nos expulsa. Sí, es decir, una mujer trans o un varón trans apenas, digamos, visibiliza su identidad, ya salió del closet para todo el mundo, digamos, mientras gays y lesbianas y bisexuales, claro, de alguna manera lo que media es la palabra, ¿no? El contarlo, el no contarlo, y la salida del closet es una salida que se da constantemente, es decir, las personas gays y lesbianas salen con la familia, con los amigos, en el trabajo, con la gente nueva que va conociendo, y lo que uno empieza a encontrar es que mientras un porcentaje muy chico habla de que salió del closet en su empresa, estamos hablando de un 14%, que salió del closet el 53%, digamos, el porcentaje más alto y que no le perjudicó en nada. 53% salió del closet y no le perjudica en nada, o se visibiliza y no le perjudica en nada. Sin embargo, hay un 14% que todavía dice que le perjudicó haber salido del closet en la empresa, y todavía tenemos un 23% que dice que le da miedo. Claro. ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, en la parte cualitativa que hicimos, porque la encuesta tenía tanto cuanti como quali, respecto a este tema de la salida del closet, gente que dice, yo escuchaba a mi jefe con los comentarios, entonces me daba miedo salir. O sea, hay que tener en cuenta que hay como relaciones de poder, y que en este caso el papel del líder o la líder es central, porque de alguna manera en las empresas el líder o la líder marca la tendencia y los valores de la empresa. Entonces, si yo encuentro un líder que es abierto a la diversidad, probablemente el equipo también va a aceptarlo desde otro lugar, pero si encuentra un líder, no solo le genera miedo a la persona, entonces la persona se va a estar invisibilizando con todos los efectos que tiene la invisibilización, porque, es decir, no puedo participar de las charlas, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué es lo que más hace uno en el trabajo? Hablar con los compañeros, es parte de la dinámica. Y no es uno, ¿sí? Digamos, no sos vos. No podés ser vos, porque el otro día contaba un chico, hace como 3 años, en un foro que hizo DAO, sobre diversidad sexual,
él decía, yo lo ocultaba y bueno, contaba una novia, después otra novia, después no me acordaba cuál era el nombre de la novia que había dicho y me empezaba a estresar y el tipo terminó con problemas de salud. ¿Sí? Sí, manejar, digamos, estar haciendo una fachada todo el tiempo es agotador. Es agotador, o sea, es no poder ser quien sos. Y un poco lo que nosotros trabajamos y las políticas en empresas lo que buscan es que la gente pueda ser. Estamos hablando de esto, simplemente poder ser sin miedo a y sin que ese ser implique discriminación, acoso, violencias, etcétera, etcétera. Y te iba a decir, también preguntaron un poco sobre la opinión de las políticas de las empresas y demás. ¿Cómo vieron los encuestados un poco las políticas y acciones que hoy están tomando las empresas? Sabemos que hay, digamos, mucha variedad también ahí, mucha diversidad, empresas que son súper pioneras y que están muy avanzadas con redes de aliados, con protocolos, con políticas, y hay otras que están tímidamente dando algunos pasos, con lo cual ahí también el universo es variado. Pero ¿qué salió en la encuesta en cuanto a la opinión? A ver, lo que uno puede ver históricamente, que no salió en la encuesta, pero digamos tiene que ver con la experiencia que tenemos nosotros, es que hace 10 años de este tema ni se hablaba, ¿sí? En las empresas, el tema principal en políticas de diversidad, hoy en día, si se quiere, es géneros, discapacidad. Algunas personas, digamos, algunas empresas trabajan estas temáticas, y LGBT empieza a ser en los últimos años como un tema de mucho interés, porque las empresas yo creo que se encuentran primero en un contexto de mayor apertura. Además se encuentran con trabajadores y trabajadoras que se visibilizan y empiezan a exigir los derechos que la ley, digamos, les concede. Empiezan a aparecer en las empresas personas que gracias a la ley, puede decirse, gracias, digamos, al espíritu de la época, de repente dice, bueno, yo soy trans. Hace 20 años trabajo acá, pero soy trans. Entonces las empresas empiezan a enfrentar con estas situaciones, o vienen personas, no sé, parejas de lesbianas a pedir las licencias. La licencia, bueno, cuidador primario, secundario, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Entonces eso empieza a mover las estructuras, y también al interior de las empresas muchos de los chicos y chicas empiezan a armar estas redes de diversidad. Y lo que uno encuentra en la encuesta es que el 23% de las personas dice que sí hay programas de diversidad sexual en sus empresas. La mayor parte de las personas dicen que se sienten a gusto con estas políticas. Sin embargo, todavía hay mucha gente de la población LGBTIQ que dice que no es necesario contar con estas políticas. Es decir, tenemos un 49%, casi la mitad de las personas que dicen que no es necesario. Bueno, eso también es como para debate, ¿no? Porque vos decís, uno, lo mismo que cuando en algún momento con el tema de mujeres decía, bueno, cupo femenino. Bueno, no, yo no quiero cupo, quiero que la mejor persona, sea cual sea su género, su identidad, esté en el puesto. La verdad que lo de cupo, muchos dicen, bueno, pero ¿cómo haces en un momento en el que hay una dificultad? Bueno, tal vez transitoriamente necesitamos algo para empujar hasta que cambie un poco, después, bueno, no sé cuál es la opinión ahí, pero es raro que casi el 50 diga que no hacen falta. Mira, cualquier cosa que pueda decir yo al respecto es más una hipótesis, ¿sí? Y mi hipótesis tiene que ver con que hemos naturalizado, digamos, la población LGBTIQ ha naturalizado tanto la violencia y la discriminación, y ve los avances en leyes, entonces dice, no es necesario, porque yo estoy bien, porque además hay una cuestión bien interesante para contar, y es, mucha de la gente que contesta la encuesta dice que se siente cómoda en la empresa. Claro. ¿Sí? El 59% dice que tiene algo o mucha comodidad en la empresa, y encontramos casi un 50% que dice que sí hay políticas. Sin embargo, hay algo bien interesante con esta cuestión de las políticas, porque cuando se empieza a decir, digamos, preguntamos si cuentan con políticas, y después preguntamos si se sienten cómodos o cómodas con esas políticas, si les parece, digamos, que está bien, empezamos a encontrar que la mayoría empieza a decir que
Por ejemplo, lo que encontramos es que las lesbianas y los gays son los que se sienten más a gusto con las políticas. Claro. Sí, entonces como que uno empieza a decir, bueno, tal vez lo que hay que ver es los contenidos de las políticas, porque cuando las personas trans y las personas bisexuales dicen que no se sienten tan a gusto. Y hay un dato que me parece a mí muy interesante que tiene que ver con la edad de las personas que nosotros preguntamos. Digamos, volviendo hacia atrás, cuando miramos por edad, porque bueno, la encuesta hicimos un montón de cruces, que aquí no los puedo explicar todos, y aparece un montón de identidades que tampoco las puedo explicar, pero cuando hablamos de edad, por ejemplo, encontramos de percepción de la discriminación y el acoso, la mayor percepción de discriminación y acoso es entre los mayores y las mayores de 50 años y los menores de 21 años, es decir, los millennials y la gente más grande. Y uno puede decir, bueno, la gente más grande tal vez tiene una mayor percepción de acoso porque vivió, digamos, históricamente mayor represión, pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué los jóvenes, no? Porque además la gente te dice todo el tiempo, bueno, pero esto ya no va a ser un problema porque mis hijos, para mis hijos es naturalizado. Y yo siempre les recuerdo a la gente que en los estudios de bullying y acoso escolar, el segundo motivo de acoso y bullying sigue siendo por motivos de orientación sexual e identidad de género. El 30% del acoso en escuelas sigue siendo por este motivo. No. Entonces, yo sé que las generaciones futuras... Sí, y esas son las generaciones futuras, vienen ¿no? con otra cabeza, pero también no tanto. Están marcadas por el sistema patriarcal, hetero, cis, normativo, bueno, para y uno también piensa en Buenos Aires, ¿no? Pero hay que ver, uno piensa que la cabeza, la gente evolucionó, que hay una apertura mayor, pero hay que ver en el interior del país, o sea, hay cosas que todavía no permearon tanto como puede ser en las grandes ciudades, que hay gente, digamos, como más... tal vez expuesta a otras situaciones, digamos, hay lugares en los que todavía es más árido, ¿no? Sí, digamos, hay diferencias regionales, porque, digamos, Argentina, una de las cosas que he aprendido en estos 12 años que llevo viviendo acá, es que es muy porteño-céntrica, y cuando uno empieza a viajar por el país, empieza a encontrar también con situaciones diferenciales, con mayores niveles de discriminación, lo que no significa que acá en Buenos Aires no haya, ¿sí? Recordemos que muchos de los casos que han tomado estado público de discriminación han sido en lugares en la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que también hay que desmitificar un poco eso. Sí, que somos todos evolucionados. Y por otra parte, quiero volver al tema de los jóvenes. Digamos, yo creo que una hipótesis de la percepción de discriminación es otra hipótesis que, bueno, merecerá seguir haciendo investigaciones, y es, los jóvenes, si bien son herederos de la cultura, yo creo que se visibilizan más, y al visibilizarte más estás más expuesto a la violencia y la discriminación. Y por otra parte, lo que hemos visto en el último año, por ejemplo, en la discusión del aborto, hay un activismo en los jóvenes cada vez más importante en estas temáticas. Entonces, por una parte hay mayor visibilización y mayor exposición, pero por otra parte hay mayor conciencia, y creo que por eso se dan esos datos. Y es interesante en relación con los programas y las políticas, porque si lo miramos por edad, la gente que se siente más cómoda por las políticas es la generación Y, es decir, los mayores de 34 años. Y los menores se sienten más incómodos, dicen que las políticas no los representan, ¿no? Entonces hay que hacerse la pregunta de quiénes están diseñando las políticas y para quiénes. ¿Para quiénes? Sí. Totalmente. Y acá te iba a preguntar, ¿ustedes cómo eligieron la muestra, no? Era una muestra que ya, porque me acuerdo también hubo una encuesta para junio también de Boomerang, sí. Que decía, bueno, que 9 de cada 10 no teme hablar sobre orientación sexual, pero muchos hablaban de la necesidad de capacitación y demás. Hay que ver las muestras, ¿no? Porque tal vez ustedes ya fue una población a priori que ya, digamos, por los contactos que puedan tener, que ya era LGBTQ, o era una población representativa. Porque ahí también te debe dar mucha diferencia, depende a qué población vas. Si vas a una población que no está expuesta, porque la verdad que no forma parte de ningún colectivo, nunca sufrieron discriminación. Imagino que... A ver, el tema de la muestra es un tema importante porque no es representativa, es lo primero que hay que aclarar. Primero porque no sabemos cuál es el universo de población LGBTIQ, entonces no vamos a poder nunca saber si una muestra de 200, de 500 es representativa o no. Y lo que se hizo básicamente fue, a través de redes sociales, lanzar la encuesta
y con el pedido de que fueran personas que tuviesen o hayan tenido o que tengan experiencia laboral y que sean de lesbianas, gays, bisexuales, trans. Respondieron inicialmente 300 y pico personas, no me acuerdo el número exacto. O sea, que era una población que formaba parte del colectivo. Sí, que formaba parte, solo fue dirigida al colectivo. Recibimos algunas encuestas respondidas por mujeres cis, bueno, no sé si quiero meter conceptos, mujeres es todo un mundo, heterosexuales, que no sé, de alguna manera, fue un número bastante importante, no sé si se sintieron representadas por preguntar por discriminación, acoso, pero fueron eliminadas de la base y quedamos finalmente, después de una limpieza muy grande, con 250 casos. ¿Todos dentro de la población? Todos dentro de la población LGBTIQ y de diferentes zonas del país, mayoritariamente de las zonas de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Es decir, esta encuesta no es representativa, pero lo que busca es empezar a dar indicios, a hacer preguntas, a que nos empecemos a generar hipótesis para después empezar con otros estudios a profundizar en cada uno de estos temas. Totalmente. ¿Y qué decide? Porque justo el otro día hablando con alguna gente de empresas que está trabajando esto, el gran debate, ¿no? Esto, lo que uno no puede, lo que no está medido no se gestiona. Bueno, ¿cómo medís internamente la población? Pregunta, o sea, algunos decían, nosotros medimos porque queremos saber, digamos, qué cantidad de gente forma parte del colectivo. Otros te dicen, no lo tenemos, sabemos quiénes están en las redes de aliados, pero puede ser alguien que esté dentro del colectivo o alguien que apoya. ¿Cómo, digamos, cuál sería tu postura en esto? ¿Se puede preguntar? Porque uno dice, no, ¿cómo le voy a preguntar? Si hay todavía como hasta debate en eso, digo. A ver, yo te hago una pregunta porque para mí creo que tiene que ver con un prejuicio, que lo he escuchado muchísimo en empresas. Y es cuando uno dice, bueno, hagamos una encuesta, un diagnóstico sobre estas temáticas, la respuesta es, no, yo no me meto porque no quiero preguntar y meterme en la intimidad de la persona. Sí, exacto. Pero cuando yo le pregunto al otro si tiene esposa, o a una mujer si tiene esposo, me estoy metiendo en su intimidad. Cuando yo llego a la oficina y pongo una foto de mis hijos y mi familia, estoy hablando de mi intimidad. Entonces lo que nos tenemos que preguntar más bien es, ¿qué es lo que me pasa a mí con preguntar esos temas? No es tanto preguntarle al otro, es lo que le pasa a la persona. Y yo creo que tiene que ver con este miedo, con estas cuestiones que pasan de, no sé, por ejemplo, hay dos chicas se besan en la calle, dos chicos están agarrados de la mano y la gente dice, bueno, ¿hay necesidad? La clásica frase. Pero sí, son una pareja heterosexual, nadie pregunta y no hay problema. Entonces yo creo que lo que hay que vencer es ese prejuicio que hay todavía, en el cual se dice, bueno, hace parte de la vida privada. Y cuando hace parte de la vida privada nos estamos refiriendo específicamente a práctica sexual. Claro, y hay que entender, que la orientación sexual y la identidad de género no son, digamos, no se centran únicamente en temas de práctica sexual. La orientación sexual específicamente tiene que ver también con la atracción emocional, afectiva, con el formar una familia, el formar una pareja. Entonces, cuando pregunto por diversidad sexual, lo que estoy preguntando es ¿con quién te quieres casar o con quién estás casado? ¿Quién te gusta? ¿Quién no te gusta? No estoy preguntando las prácticas sexuales, que esas sí hacen parte de la intimidad. Claro. Totalmente. ¿Y cuáles crees que son, digamos, salió un poco de acá, pero todavía los tabúes más, hablábamos de la población trans, sin duda es como tal vez el gran tabú en el mundo corporativo? ¿Cuáles son todavía los temas que más cuestan? Porque uno ve como mucha apertura política, de repente el beneficio para parejas del mismo sexo, hay un montón de cosas que han avanzado, pero ¿cuáles crees que son todavía las cosas en las que falta más? Más allá de que haya todo un degradé de empresas y cabezas. Bueno, yo creo que lo primero que hace falta, y esto es, digamos, un llamado al gobierno, es actualizar la ley de contrato de trabajo, que es de la dictadura y tiene una mirada muy tradicional de la familia, de las licencias, de los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo primero que hay que adaptarlas a una perspectiva de género y una perspectiva de diversidad sexual. Porque hoy depende de que tengas una empresa un poco más progre que diga, bueno, ponemos, equiparamos las licencias, aquí tenemos la obra social, pero depende del privado. Sí, porque 100%. Yo creo que lo que pasa hoy en día es que todas estas empresas que dan beneficios extras las dan por sobre la ley. Sobre la ley, claro. Pero la mayoría de las empresas se quedan en la ley.
Y la ley es machista, y la ley es homofóbica, lesbofóbica, es bifóbica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es eso. Y después, en segundo lugar, hay que trabajar en contra de los estereotipos, que son muchos, ¿sí? Por ejemplo, en la encuesta, en la parte cualitativa, aparece mucho este estereotipo de la promiscuidad y de la hipersexualidad, ¿no? Es como que lesbianas, gays y bisexuales, sobre las mujeres bisexuales generan un estereotipo de esta está siempre disponible para cualquier cosa. Y por ejemplo, una de las entrevistadas decía, mis compañeros que saben que soy bisexual me invitan constantemente a orgías y se pasan. Es decir, creo que como equiparando su orientación con una cosa de promiscuidad. De promiscuidad, digamos. Sí. Entonces los gays están hipersexualizados, y yo creo que eso es uno de los primeros estereotipos que hay que eliminar, ¿no? Y después el tema de normalidad a normalidad. Que aparece constantemente, ¿no? Tenemos que pasar de esta idea de yo te acepto. Porque yo siempre digo, ¿y quién te dio la autoridad moral a vos para aceptar al otro? Y el otro si no te tiene que aceptar a vos. No estoy esperando que me aceptes. ¿Sí? Te acepto. Bueno, lo que hay que trabajar es del respeto mutuo. Y no es de la aceptación, porque se sigue pensando que lo normal, lo heterosexual, tiene que reconocer, aceptar a ese otro que es anormal. Y creo que ese es un estereotipo. Sí, como la desviación romper. De la norma, ¿no? Sí, todavía, sí. Bueno, hay gente que te habla de enfermedad, de manual, el DSM, o sea, pero tenés gente todavía que atrasa como 200 años, ¿no? Es decir, hay muchos estereotipos, ¿no? El estereotipo de, por ejemplo, la expresión de género, ¿no? Esta cuestión de parece gay, parece, ¿no? ¿Y qué es parecer? Porque entonces, si, no sé, hay un gay masculino, entonces digo, no parece. Y se dice, pero no pareces gay. Como si fuera algo como positivo. Si fuese algo positivo. Claro, no parece. ¿Sí? Entonces, lo que hay que es abrir la cabeza un poco a que existen diferentes formas de expresarse, de vestirse, de sentir, de amar y de ser. Y que ninguna está por encima de la otra. Exactamente. Sí. Bueno, Edu, se nos fue el tiempo, yo me podría quedar charlando una hora más, pero perfecto, creo que logramos un poco, ¿no? Hablar de todo, y si no, igual vamos a repetir. Y la semana que viene estamos con un evento que después ya vamos también a pasar a invitación, hablando mucho más de esto. Era Eduardo Otero, de la consultora Nodos, con esta encuesta sobre ser LGBTQ en el trabajo. Bueno, y repasamos un poco todo el tema del mundo laboral, las políticas de discriminación, también las políticas de cambio, que también está bueno, ¿no? Terminar un poco con los sesgos, los prejuicios, y poder tener organizaciones más igualitarias y más inclusivas. Bueno, Edu, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, y bueno, gracias por abrirnos este espacio. Estaremos al habla. Dale. Bueno, nos reencontramos el próximo martes, como siempre, a las 12 en Tres Mandamientos. Chau, buena semana para todos.